Esta noche una reflexión de por qué el anime se ha vuelto tan popular. Obsequio de la diosa Mayagüela a nuestros antepasados, el pulque es objeto de investigación en Lunes de Reporteros. Laura Barrera, qué gusto saludarte, amigos del auditorio. Hola, Laura Regis, en la traducción de lenguas de señas mexicana, un programa muy variado. Muy variado, muy diverso, quédense en la hora cultural de la televisión mexicana con grandes contenidos. Rafa, ¿con qué empezamos? Vamos a iniciar con la visita de Isaac Hernández a nuestro país, que vuelve a demostrar por qué es uno de los más grandes artistas de la escena dancística contemporánea. Con un auditorio nacional lleno, el sábado por la noche, el bailarín mexicano Isaac Hernández refrendó su presencia en el gusto del público mexicano con Despertares, una presentación más de este proyecto que ha impulsado por varios años y que le ha permitido desarrollar una comunicación con el público a través de la danza. Simplemente quería tomar unos minutos para darles las gracias por creer en mi trabajo, por creer en Despertares, por hacer esta noche posible, porque este proyecto existe en nuestro país. Es gracias a todos y cada uno de ustedes que me acompañan esta noche. El programa estuvo compuesto por 13 piezas clásicas y contemporáneas, con bailarines procedentes de varias compañías del mundo y con una variedad de ritmos que iniciaron con un ritmo funk. Una de las piezas que Isaac Hernández ofreció al público fue Don Quijote. La presentación de Despertares también incluyó ritmos africanos y danza contemporánea. Noticias 22, Víctor Gaspar. Y además el auditorio lucía prácticamente lleno, pues una capacidad como la que tiene de 10,000 personas, si no me equivoco. Realmente había mucho público, muy variado y de diversas edades. Una buena noticia para el regreso después del encierro de Despertares. Y bueno, hay también buenas nuevas para la industria del espectáculo en la capital mexicana. Vamos a ver por qué. Proteger, difundir y cuidar las expresiones o los espectáculos que no tienen la oportunidad de presentarse formalmente en algún espacio son los objetivos en los que trabaja el Congreso de la Ciudad de México mediante un foro de diálogo rumbo a la actualización de la ley para la celebración de espectáculos públicos en la capital. Regular todas esas expresiones, como que lo grandote, lo masivo, etcétera, está bastante bien organizado, ya ocurre, ya va, pero todo aquello que ha sido excluido, lo más pequeño, etcétera, tiene muchos estorbos, tiene muchos tropiezos. Y eso va desde quien se presenta en la esquina de una calle tocando con su guitarra hasta los sonideros, por ejemplo, que siempre han estado relegados a ciertos espacios y no han tenido acceso a los grandes espacios de expresión cultural que tiene la Ciudad de México. El director de los Premios Metropolitanos de Teatro, Sergio Villegas, destaca que ya se trabaja de forma conjunta con autoridades para atender la economía de los recintos y de las personas que se dedican a las artes escénicas, puesto que este sector, entre muchos otros, se ha visto fuertemente afectado por la pandemia de COVID-19. Las finanzas de los espacios independientes están muy quebrantadas, también de las actrices, actores, dramaturgas, escenógrafos que trabajamos en la industria del teatro, pues estamos muy golpeados. Entonces, para nosotros es importante comenzar por ese saneamiento, por lo cual estamos trabajando con el gobierno de la Ciudad de México para justamente habilitar programas que nos lo permitan. De acuerdo con Sergio Villegas, otro pendiente de la comunidad teatral que se ha tratado de atender desde antes de la pandemia es llenar 1,5 millones de butacas que permanecen vacías, tanto en los teatros públicos como privados. En este esfuerzo se pretenden encontrar otras maneras de subsidiar o subvencionar las asistencias del público a los teatros. Mediante este foro, la diputada López Baigén también considera necesario hablar sobre el espacio público. Ahorita se está justamente discutiendo en la ciudad y estaremos estos meses en la discusión del programa de ordenamiento territorial, del programa para la ciudad que queremos los próximos 20, 30 años.
En esa conversación, pues necesitamos hablar del derecho a la ciudad. Después de la pandemia nos quedó, si algo nos quedó claro, es que el espacio público es fundamental. Después de recabar información y lograr consensos con comunidades artísticas, se presentará esta nueva iniciativa de ley a finales de año. Se espera que entre en el periodo ordinario de sesiones entre febrero y mayo de 2023. Las personas que quieran aportar y seguir de cerca las conversaciones pueden ingresar a las redes sociales de Ana Francis López Baigén. La semana pasada les comentábamos de la primera edición del Premio Incendia. En su edición 2022, Noticias 22 platicó con la ganadora de este reconocimiento. Con el propósito de reconocer, difundir e incentivar la labor de las creadoras mexicanas en el ámbito de la escritura teatral, la Secretaría de Cultura de Jalisco y el Centro Cultural Helénico crearon el Premio Nacional de Dramaturgia Escrita por Mujeres Incendia, cuya primera edición ya tiene ganadora. Se trata de la obra La bóveda del fin del mundo o La nada aumentada, de la actriz y creadora escénica Rita Gironés Blanco. Para mí es un honor haber participado en este premio. Estoy segurísima que al lado de 75 mujeres dramaturgas de gran calidad. Originaria de Badalona, España, Rita Gironés arribó a nuestro país a principios de este siglo para afincarse definitivamente en Morelia, Michoacán, donde actualmente reside. Fue allí donde concibió este texto en tiempos del confinamiento. Me vi en la necesidad de ponerme en el lugar de unas personas que están en un lugar realmente aislados, ¿no? Y que la vida transcurre de una manera muy distinta como estamos hoy. La bóveda del fin del mundo o La nada aumentada tiene como escenario el Banco Mundial de Semillas, almacén subterráneo situado en el archipiélago noruego de Svalbard, que busca preservar la vida vegetal en caso de una catástrofe. En realidad, el espacio es la excusa perfecta para decir, oye, voy a hablar de todo esto, ¿no? De toda esta soledad, de toda esta inquietud del ser humano. La cotidianidad y la percepción del suceder del tiempo son algunos de los temas que impregnan esta obra, un homenaje al trabajo de Samuel Beckett en obras como Esperando a Godot y Final de partida. Y hay dos custodios de la bóveda, pero otras dos personas llegan también a esa bóveda y en una noche se dan unas circunstancias que sacan lo mejor y lo peor de ellos, ¿no? Entonces es una obra que yo digo que también los personajes tienden a ser universales, ¿no? Además de recibir un premio económico, Rita Gironés verá su obra llevada a escena el próximo año de la mano de la Secretaría de Cultura de Jalisco. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Esta historia de deseos y traición se teje en la Ciudad de México, una Ciudad de México reinterpretada por el escritor Sami Loren. Un gringo queda cautivado por una misteriosa mujer. Pasan un fin de semana compartiendo el vino, las lecturas y el sexo, pero ella termina robándolo y diciéndole que no la odie. Sin poder quitársela de la mente, él deja todo y viaja a la Ciudad de México para buscarla, teniendo solamente de ella su apodo y algunos lugares que frecuentaba. Es así como comienza La Mora, de Sami Loren. No sé, yo quiso que ella fuera una mujer muy poderosa, con mucha agencia, muy compleja, que ni era buena ni mala, que ella está engañando a él, engañando a otros, pero es muy como, es una chica que todos están persiguiendo. Cuando él llega a México, todos están persiguiendo a ella, como otros mafiosos y gente en el mundo de las modas y artistas y poetas, todos están buscando a esta mujer. Loren vivió un par de años en la Ciudad de México. Esto le permitió crear esta serie de cuentos donde recrea las calles y algunos habitantes de la metrópoli. Yo querría hacer un cuento sobre México y sobre como este tango tóxico entre Gringolandia y México y las relaciones entre los dos. Yo pensaba que pues un buen vehículo para explorar este encuentro y este como baile entre los dos países y las dos culturas sería, no sé,
quizás una historia de amante como rete tóxica y rete oscura y rete cómica también. La historia de este hombre que no parará hasta encontrar a la Mora la podemos encontrar todos los lunes en el diario La Prensa. Abajo de todo es un cuento sobre el deseo y de por sí como es un cuento sobre como la natura del deseo y cómo funciona, cómo nos conduce y cómo nos maneja a partes muy oscuras y partes muy lindas y partes muy gachos y como partes de nuestras almas que son lo más altas y lo más gacho, ¿no? Noticias 22, Alberto Aranda. Alondra de la Parra y Gabriela Muñoz suman esfuerzos para explorar el silencio del sonido. Creo que estamos en una nueva manera de presentar un arte escénico que no es clown, no es dirigir orquestas, no es sinfónico, no es ópera, no es ballet, es algo, pues de alguna manera nuevo. Estas fueron las palabras con las que Alondra de la Parra definió al espectáculo The Silence of Sound, proyecto único en su tipo en el mundo, creado por la directora de orquesta y la artista escénica Gabriela Muñoz, que se presentará por primera vez en México y busca ser un primer acercamiento al lenguaje sinfónico. Y eso es lo que yo quería, crear una herramienta para que cualquier persona, así sea ya gran conocedor o conocedora de la música sinfónica o un niño, un joven o alguien que no ha estado cerca, cualquier público, tuviera una manera de entrar en este mundo. El espectáculo fusiona los sonidos de una orquesta con el clown e integra un repertorio de canciones del siglo XX de compositores como Stravinsky, Bartók y Federico Ibarra. La idea es que el público se adentre a los estilos de la música sinfónica con una propuesta de fantasía que invita a conocer una a una las secciones de una orquesta, como los metales, las percusiones y las cuerdas, a través del personaje Greta, interpretado por Gabriela Muñoz. El público puede leer la partitura a través de la mímica y los gestos de la protagonista. Que es una historia que a todos nos puede suceder, que a todos nos ha sucedido, que está en todas las cosas que vemos y vivimos, y por lo mismo es una historia con la que todos nos podemos identificar. Pareciera que estoy yo sola en la escena, pero digamos que para contar toda esta historia, la orquesta es un personaje obviamente igual de importante conmigo, que juega directamente conmigo, que eso es maravilloso. The Silence of Sound se presentará el 6 de septiembre en el Palacio de Bellas Artes y tendrá una gira que incluye el 9 y 10 de septiembre en el Conjunto Santander de Artes Escénicas de Guadalajara, el 13 del mismo mes en San Luis Potosí y el 15 en Monterrey. Noticias 22, Karen Rivera. Antes de la pausa les comentamos que el Centro INA Tabasco recuperó 2 relieves olmecas procedentes de Tenosique. Ambos monumentos representan a gobernantes locales de la región del Medio Usumacinta y datan del horizonte olmeca tardío entre los años 900 y 400 antes de nuestra era. Las autoridades informaron que se planea su traslado al Museo de Sitio de Pomoná, esto previo al ingreso al Sistema Único de Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos e Históricos. Y bueno, con esta información nos vamos a un corte muy breve y regresamos enseguida. El legado y trascendencia de las muralistas mexicanas se sube al andamio de la memoria. En el contexto de la conmemoración del centenario del muralismo mexicano, el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas realizó el 5º Foro Internacional de Muralismo Mujeres en los Andamios, logros y vicisitudes en el arte monumental, encuentro que recupera la labor femenina en este movimiento pictórico del siglo XX y que además da cuenta del trabajo que se hace aún en nuestros días. A pesar de que se cumplen 100 años del muralismo, pues generalmente se nombran más a los hombres que a las mujeres. Entonces era una forma de decir, también la mujer se está subiendo a los andamios, también las mujeres están haciendo obra mural. A lo largo de 3 días, en el Aula Magna José Vasconcelos del CENART, se ofrecieron mesas de diálogo y especialistas provenientes de América Latina y distintas partes de México. Nos interesaba mostrar
lo que se está haciendo en la Ciudad de México, pero también mostrar lo que se está haciendo en las comunidades, tanto de México como de otros lugares. O sea, Marila Tarabay y Alejandra Seme de Argentina no lo están haciendo en Buenos Aires, lo están haciendo en otras áreas, igual que Ana Singh, tuvimos a Juana Pérez de Chile. Guillermina Guadarrama Peña destaca que actualmente las mujeres son relegadas y en general solo se comisionan obras a hombres muralistas. No por eso son los mejores, hay mujeres muy buenas que hay que voltear a ver, que esos encargados, que esos, los que contratan obra mural, ya sea del Estado o privados, voltean a ver a las mujeres que están haciendo unas obras sensacionales. Las mesas de diálogo del Foro Internacional de Muralismo, Mujeres en los Andamios, Logros y Vicisitudes en el Arte Monumental, permanecen en la página de YouTube del Centro Nacional de las Artes. Noticias 22, Rodrigo Peredo. Para celebrar sus primeros 7 lustros, esta agrupación ha decidido transformar la poesía en movimiento. La compañía Contempodanza se prepara para el cierre de las celebraciones por su 35 aniversario, con la presentación de la coreografía La Flama en el Espejo, inspirada en el texto de un célebre poeta mexicano, a quien rinden homenaje con la próxima presentación. Lo cerramos en el Palacio de Bellas Artes el 13 de agosto a las 7 de la tarde con la obra La Flama en el Espejo, basada en el poema de Rubén Bonifaz Nuño. La coreógrafa Cecilia Lugo se dio a la tarea de leer el texto de Bonifaz Nuño durante la pandemia, para traducir el universo textual al lenguaje del cuerpo en movimiento. Uso muchas metáforas, uso poesía en movimiento. Entonces está cargado de símbolos mi danza. ¿Cómo está cargado de símbolos ese poema en particular del maestro Bonifaz? Entonces no fue fácil, pero es un acercamiento al poema desde un lugar muy, muy humilde, mío. Sé que el maestro estudiaba cábala o era cabalista y yo también estudio cábala, entonces dije, no, por ahí tiene que haber una conexión y sí la hubo. Para mí, la flama en el espejo es la meditación de los nombres de Dios en un lenguaje cabalístico, digamos, un lenguaje místico, y eso es para mí es un acercamiento a algo sagrado, algo divino. La compañía Contempodanza ofreció una función de ensayo en Plaza Loreto de esta coreografía. La Flama en el Espejo será estrenada el sábado 13 de agosto a las 19 horas en el Palacio de Bellas Artes. Noticias 22, Víctor Gaspar. Reparemos ahora en el anime japonés. ¿Se han preguntado por qué se ha vuelto tan exitoso? Aquí algunas pistas. Señor Ogi. Vienes muy seguido aunque no te llamemos. El manga y el anime prevalecen en la industria del entretenimiento y crecen a pasos agigantados. Podrían parecer expresiones artísticas nuevas, pero los orígenes de la historieta japonesa nos remontan a la primera mitad del siglo XIX, mientras que el anime se vio ya empezado en los 1900. Aunque comparten estilos similares, el manga se limita, por así decirlo, a las viñetas y el papel. El anime, por su parte, nos ofrece una experiencia audiovisual. Este último no llegó a Occidente de la noche a la mañana. Quizá entre sus caricaturas favoritas recuerde a personajes como Astro Boy, Candy Candy, los autómatas gigantes de Mazinger Z o Akimba, el león blanco. Algunos de los dibujos que marcaron la televisión mexicana entre la década de los 70 y hasta finales de los 90. La animación nipona se ganó el corazón del público en nuestro territorio desde entonces y, por supuesto, con el paso del tiempo sus contenidos han evolucionado. El anime ahora no nada más son simples caricaturas, es otro tipo de contenido, otro tipo de entretenimiento para chicos y grandes, para diferentes sectores del público, ¿no? No nada más por edades, sino incluso hasta por gustos musicales, por gustos de género de diferentes, por ejemplo, terror, comedia, acción, etcétera. La hiperconectividad de la época y el surgimiento de plataformas como Anime Onegai han facilitado el consumo del anime y sus diferentes géneros en distintas latitudes. No solo se han encontrado nuevos públicos, la animación japonesa también provocó que las caricaturas americanas replanteen sus historias y el fondo de sus mensajes. El anime ha influenciado en ese aspecto
a los animadores occidentales a tocar otro tipo de temas, a que no nada más al niño hay que mostrarle las cosas, dependiendo de la edad, claro, las cosas tan simples, ¿no? Sino que también hay carnita, ¿no? De ciertos temas sociales o psicológicos. La libertad creativa en los estudios de doblaje da pie a la tropicalización de los diálogos y, de alguna manera, esto genera un efecto de apropiación en las audiencias. En el doblaje, sí, es una adaptación, no nada más es una traducción, se hace una adaptación. Claro, vamos a respetar cosas culturales de Japón o del país que venga el producto. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Y continuamos con Cultura Nipona. Vamos a conocer uno de los cuentos tradicionales más famosos del país del sol naciente. Vean ustedes. Konnichiwa, mis tomodachis, bienvenidos a Rincón Nippon. Yo soy Miri Murasaki y hoy les traigo una recomendación que no van a poder dejar pasar. Como ya saben, Japón es uno de los países con mayores tradiciones mitológicas. Los demonios, guerreros mágicos, fantasmas han llegado a nosotros por medio del cine, anime, películas y ahora a través de obras de teatro. La recomendación que les traigo hoy es una puesta en escena basada en el famoso cuento japonés de Momotaro, en el que unos ancianos que no tuvieron hijos encuentran un niño que nace de un durazno con el objetivo de combatir el mal. En esta obra, Juan, que vive con su abuelo japonés en México, es un Nikkei que tiene raíces mexicanas y japonesas y sufre conflicto de identidad derivado de sus dos nombres, Juan, su nombre en castellano, y Taro, su nombre japonés. Acompañado de un perro, un mono y una golondrina que representan lealtad, sabiduría y valor, Juan Taro vive la leyenda de Momotaro en un sueño y descubre los valores contenidos en esta, que son equivalentes tanto en la cultura japonesa como en la mexicana. Esta obra surgió hace 25 años durante los festejos del centenario de la migración japonesa en México. Irene Ida, quien dirige y además es fundadora de la compañía Aki Compañía, también formó parte de la prestigiosa compañía de teatro Takarazuka de Japón. Egresada de la Escuela de Danza Tradicional Japonesa Hanaya-Giryu, escribe junto con Susana Wayne Juan el Momotaro. Esta obra contiene música original, coreografías tradicionales, vestuario llamativo con personajes icónicos de la cultura japonesa y un elenco de actores que son una muestra vigente de la amistad entre México y Japón. Ya sea que te encante la cultura, quieras aprender un poco de ella o simplemente quieras pasar un momento increíble con tu familia, esta puesta en escena te va a encantar. La cita es el 27 y 28 de agosto en el Teatro Flores Canelo de Senart a las 13:30 horas. Así que por allá nos vemos. Yo soy Miri Murasaki y nos vemos a la próxima por Rincón Nippon. ¡Sayonara! Sayonara, Miri, arigato. Ahora descubramos quién está detrás de una de las figuras míticas del siglo XX. Lejos del mito creado por el cine, se esconde una mujer compleja, una mujer que escribía poesía, que tenía posturas políticas fundamentadas y que era objeto de vigilancia por parte del FBI. A 60 años de su deceso, el Museo del Estanquillo ofreció la conferencia Marilyn Monroe, una leyenda compleja. Incluso ella se considera como una precursora del Me Too, porque ella le dio fuerza mediática a denuncias de acoso sexual que ella vivió de productores, de gente de Hollywood, de directores, productores, y digamos, ya había otras compañeras que habían hecho estas denuncias, pero Marilyn tenía una capacidad, una fuerza mediática superior. En la conferencia participaron Itzel Fernández, Miriam Mabel, Eduardo César Cabrera y Saskia Levy. La conferencia se enmarca en exposición La mirada oportuna, Humberto Sendejas, fotógrafo de espectáculos, quien capturó imágenes de la rubia en su visita a México y que ahora se exhiben en una sección de la muestra. Ella era, digamos, una persona que podría tener una postura política de izquierda,
Ella, por ejemplo, se pronunció contra el racismo, por ejemplo, defendió a su gran amiga Ella Fitzgerald, también diva del jazz, ¿no? La ayudó para proyectar su carrera. En algún momento, yendo juntas, se pretendía que Ella Fitzgerald entrara por una puerta y Marilyn por otra. Entonces, por supuesto, ella se rebelaba, Marilyn, ante eso. Noticias 22, Víctor Gaspar. Esta noche en Debate 22 les tenemos una propuesta que no pueden rechazar. El crítico de cine, docente, investigador fílmico y director de la Escuela de Cine y Televisión del SEC Pedregal, José Antonio Valdés Peña, acompaña a Javier Aranda Luna para hablar sobre la emblemática cinta, sí, El Padrino, claro. No se lo pierdan. Al terminar este espacio informativo, vamos a la pausa. ¿Se han preguntado cómo impactan los distintos tipos de violencia en el desarrollo del ser humano? Aquí, una muestra. Has crecido tanto. Ya eres grande, ya eres una mujer. El monólogo Una niña es una cosa a medio formar narra la historia de un adolescente que confronta su identidad en medio de un ambiente de violencia. Conocí un hombre que me metió un putazo. Conocí un hombre que me rompió el brazo. Conocí un hombre que me dijo, ¿qué haces afuera tan noche? El hecho de que es narrada a través de la vivencia y la mirada de la niña, hace que realmente como espectador vivas la experiencia con ella. Tocando, el tío la abre, empuja. La adolescente creció con una madre extremadamente religiosa, un hermano que padece una enfermedad mental y una sexualidad turbulenta. Lo sé. ¿Puedo entrar? Y como mujer, como niña, como adolescente, todas esas cosas con las que te confrontas todo el día que en realidad cargan una violencia que eventualmente te impacta de manera inconsciente y se manifiesta de otras maneras eventualmente más adelante en tu vida. Si me siento, ¿y tú quién eres? ¿Un vato? Es una historia íntima escrita por Aimer McBride y dirigida por Juan Miranda. En el año 2019, esta pieza fue nominada al mejor monólogo por parte de la agrupación de críticos y periodistas de teatro y este año regresa a la Ciudad de México. Mala ser pinche sola. Por el amor de Dios, ¿qué le haces a tu hermana? Entonces estaremos aquí en el Teatro El Milagro, nos estrenamos el jueves 11, estaremos de jueves a domingo hasta el 4 de septiembre. ¿A quién le estoy hablando? Ahora. Noticias 22, Óscar Cortés. La Secretaría de Cultura, mediante la Dirección General de Bibliotecas, donó 40 libros del Chilam Balam, editados por primera vez en maya peninsular. Las publicaciones que integran el Chilam Balam, más que libros, son colecciones de textos disímiles, la mayoría escrita en idioma maya usando alfabeto latino, por la época que se escribieron, y de ahí la relevancia de que esta sea la primera edición en maya peninsular. En la ceremonia de entrega, la Secretaria de Cultura Federal, Alejandra Frausto, afirmó que la ventana primera para el conocimiento, la ventana más democrática para llegar a la sabiduría, siempre es una biblioteca pública. Y bueno, tenemos mucho más en un instante. Rafa. Así es, Laura, y qué bueno, esto es parte de lo que están haciendo en varias bibliotecas del país, traduciendo además libros a lenguas originarias, y mañana es Día Internacional de los Pueblos Indígenas, también una efeméride muy importante. Cambiamos radicalmente de tema, hay algunos que dicen que le falta un grado para hacer carne, pero todos hemos recitado alguna vez aquello que dice, pulque bendito, dulce tormento, ¿qué haces afuera? Vamos para adentro, el pulque es el tema esta noche, en Lunes de Reporteros, ya está aquí Víctor Gaspar, vamos al otro lado del estudio. Efectivamente, hay mucho de dónde investigar en torno al pulque, nos podemos ir muy lejos en nuestra historia, pero también qué pasa con el pulque en la actualidad y su leyenda negra, en fin, hay muchas cosas de las cuales hablar y este es un extracto de la investigación que hizo Víctor Gaspar en torno a esta bebida que efectivamente proviene al parecer de los dioses, es un regalo de los dioses
a los mexicanos. Y pues también una situación que ha vivido desprestigiada y de pronto ha sido retomada y actualmente tiene, yo creo que una moda muy interesante, pero ¿qué pasa con quienes lo producen, con los tlachiqueros? En fin, cuéntanos, Víctor, en esta primera parte de la investigación que realizaste, ¿qué nos vas a comentar? Gracias, Laura. Mira, pues un mundo sin duda muy complejo, una bebida que está enraizada no solamente en las mesas, sino en los sabores, en la historia, en el desarrollo de oficios, de una bebida que habla de la historia, pero también que ha sufrido embates precisamente por esa raigambre que tiene en nuestra cultura. El pulque es complejo, el pulque convoca rituales en el México prehispánico, incluso amenazas, hay que decirlo, en torno a los ambientes que genera, concretamente las pulquerías, ¿no? Entonces, decías hace un momento, sí, efectivamente, hubo que hacer un trabajo muy sucinto porque el tema es expansivo y ahora lo traemos acá a la pantalla de Noticias 22, de alguna manera para apenas abrir el tema y ver la compleja red cultural que abre el pulque y que afortunadamente parece ser que encuentra eco en las nuevas generaciones. ¿Tú has tomado pulque, Laura? ¿Cómo no? Fíjate que más recientemente en la pulquería que está en Insurgentes, en la colonia Roma, así se llama la pulquería nada más, ¿no? O la pulquería Insurgente. Y además hay presentaciones, por cierto, los recomiendo mucho, de músicos extraordinarios, y pues un curadito de piñón, ¿por qué no? Pues sí, vamos a aprender un poco de piñón o de sangre de conejo. Tiene también Si una no me lo historia, sé. una historia bastante compleja. Vamos a ver esta primera parte sobre los embates que ha sufrido el pulque a través de la historia. Su origen se remonta al mito prehispánico de Mayagüel y a un sofisticado sistema no solo de producción, sino a mecanismos sociales, rituales y políticos del antiguo México de Tenochtitlan. El pulque relata una mezcla entre historia y mito. Fue descubierto por Xóchitl, hija de Papantecatl, quien recolectó una jícara de la bebida entre magueyes. Se lo llevan al emperador, lo consume, le gusta bastante, pide que le lleven más y se cree que esa noche el emperador cometió incesto con su hermana y se autodestierra del pueblo de los antiguos mexicanos y desde ahí empieza el primer vestigio de la prohibición de la bebida, donde queda solamente para gobernantes, emperadores, sabios, consejeros, enfermos terminales, guerreros antes de ir a la batalla, mamás en lactancia y esta fiesta de la veintena donde pues bueno, ya lo podían consumir la mayor parte de la población. El sofisticado consumo del pulque en el México prehispánico incluía una estratificación de calidades a las que cada escala social podía o no acceder. Era objeto de competencias entre jóvenes o de festividades de libación. La conquista cultural y espiritual de los europeos habrá de restringir su consumo y producción, incluso hasta antes de la independencia. Las haciendas pulqueras van a reducir su producción. Y en segundo nivel, las pulquerías van a estar muy custodiadas por las autoridades virreinales porque se cree que en ellas se está gestando el movimiento independentista, es decir, hay muchos espías alrededor y entonces van a prohibir a veces la venta o van a cerrar pulquerías. La fuerte raigambre de la bebida habrá de encontrar, no obstante, un modo de resistencia entre los conquistadores a través de los curados, como la sangre de conejo. Consiste la sangre de conejo y la tuna roja. Más que nada lleva una especie de la hacen jalea. La jalea lleva pimienta, lleva clavo, anís de estrella, hojas de guayaba, hojas de naranjo, zacate de limón y la mitad de un plátano macho. Para seguir este consumo, lo que hacían en esa época era pigmentarlo con semillas o vegetales de la época, como cacao, chile, maíz, solo para pigmentarlo, no para cambiarle el sabor. Sin embargo, descubren que el pulque se empieza a llevar bien con otras frutas o semillas. Con la llegada del México independiente, el pulque va a empezar a estabilizarse y de hecho todo el siglo XIX va a mantenerse como una de las bebidas más importantes, si no es que la más importante. Vamos a encontrar, por ejemplo, ya recetas en recetarios como lo es el Cocinero Mexicano de 1831. La importancia de este recetario es que es el primer compendio escrito de recetas que se presenta como
como una cocina a nivel internacional. La llegada de las bebidas embotelladas a principios del siglo XX, aunada a la inestabilidad política, será otro periodo de crisis para el pulque. Va a ser la Revolución Mexicana la que le aseste el golpe final al consumo del pulque. ¿Por qué? Porque igual en un periodo de guerra como es intensa, como es la revolución, el pulque, las haciendas pulqueras, las pulquerías van a volver a sufrir lo mismo que la independencia. Van a sufrir ataques, van a ser tomadas. Bueno, ahí este repaso muy abuelo de pájaro que acaba de hacer Víctor en torno a esta bebida. ¿Qué pasa en la actualidad? Hay una reivindicación del pulque, sigue habiendo un cierto rechazo como una bebida que resulta increíble después de ser una bebida de los niveles más altos de la sociedad, a ser desdeñada, está siendo reivindicada y los productores no tenemos un pulque que se haya industrializado o que se esté exportando o que tenga una distribución más que la tradicional. No, mira, justamente el maestro jicarero, don Jesús, nos hablaba de que en este contacto cotidiano que tiene con los clientes, él percibe un cierto salto generacional. Es decir, pareciera ser que se corresponde a este México suburbano de inmigración que se está concentrando poblaciones en la ciudad y que quería dejar atrás esta parte. Y ahora los jóvenes rescatan con nostalgia esa referencia que tenía el abuelo, más de origen rural, de origen campesino, y despiertan este interés. Ahora vienen con toda tu pregunta sobre la industrialización. El pulque resulta ser una bebida endémica, es decir, por sus características biológicas no es susceptible de ser embotellado. Se requiere su elaboración inmediata, puede entrar fácilmente en procesos de putrefacción, lo que lo hace una bebida de inmediatez. Pero también hay que rescatar que esa inmediatez lo hace una bebida de socialidad y de ritualidad, de fiesta, una bebida que tiene que estar viva para consumirse. Ay, me gusta cómo lo dices, Víctor. Yo creo que ahí está gran parte de su valor. ¿Y por qué no seguimos viendo el trabajo que realizaste en el siguiente reportaje? Así es, vamos a ver la siguiente parte que habla un poco de las perspectivas y el horizonte que enfrenta con las nuevas generaciones y como patrimonio cultural esta bebida emblemática prehispánica, pero que también es muy del siglo XXI. A decir del investigador Eduardo Monroy, los primeros 5 años del siglo XX han atestiguado un creciente interés de las nuevas generaciones por el pulque. Aunado a ello, productores y promotores impulsan la cultura de la bebida. Van a empezar también a desmitificar mucha de la propaganda negra, de la leyenda negra del pulque que se genera durante el porfiriato y que a lo largo del siglo XX va a azotar el pulque, ¿no? Por ejemplo, la leyenda más conocida es la de la famosa muñeca, ¿no? Que es decir, que se utilizaba excremento para la fermentación, cosa que inmediatamente cuando surge a finales del siglo XIX se desmiente completamente a nivel científico. Jesús Abundis ha sido maestro jicarero por 50 años. Recibió los conocimientos para administrar debidamente el pulque, del cual conoce todo el proceso de producción. Le preocupa el no tener un relevo generacional para transmitir sus conocimientos, los cuales vierte en un cuaderno, esbozo de un libro. Por décadas, ha visto la evolución de las pulquerías. El ambiente es más diferente de una cervecería a una pulquería, porque el de la pulquería hay pulquerías clásicas y tradicionales, ¿no? Las clásicas viene siendo la de que había departamento de mujeres, que no podían entrar ni uniformados, todo eso. Y las tradicionales son como las que estamos aquí, porque antes de todos esos envases que se servían ahora, antes se servían primero en jícaras, por eso le decían jicareros, porque nos servíamos en jícaras, y ya después eran botellas de vidrio cortado, ¿verdad? Y ya después vinieron que los tornillos, que los chivos, que la lola, que la piña, que las catrinas. Luis Salgado es uno de los promotores de la cultura del pulque. Desde el museo que administra desarrolla una labor de difusión editorial y organiza conferencias. De igual modo, impulsa una iniciativa para el reconocimiento del pulque, tomando en cuenta a todos los involucrados en la cadena de producción. Integrando esta carpeta para que sea patrimonio en primera instancia de la inmaterial y material de la Ciudad de México,
después a nivel nacional y en una tercera instancia ante la UNESCO a nivel internacional. Sin embargo, los procesos han sido tardíos, un poco por la pandemia y otro poco porque no queremos hacer una declaratoria express o que no integre las necesidades de todo el gremio. Vaya, pues esto es una gran noticia que nos traes, Víctor, que nos anuncias que se está preparando una carpeta para reconocimiento por parte de la UNESCO como patrimonio inmaterial. Desde luego, una bebida y una tradición viva que hay que beberla en Tornillo, en Catrina. Necesario en todo momento celebrar esta tradición. Parece que las nuevas generaciones, como ya decían, sí, que no tienen estos entrevistados, prejuicios de estas Exacto. leyendas negras que se desarrollaron durante tantos años, durante tantas décadas y que quieren experimentar algo distinto, ¿no? Algo distinto, nuestro. algo que es nuestro, algo que, como muy bien decías, está vivo y que nos permite disfrutar de otros elementos. Ya no hubo más tiempo de hablar de valores también nutricionales que puede tener. Desde luego, y también de la cadena de producción y los Ajá. oficios que involucra. El tlachiquero, nada menos, que es importantísimo y que es algo que deberíamos explorar. ¿Tienes alguna recomendación? Recomendaciones, 2 libros, porque también, además de beber, hay que saber. Y tenemos Giorgio Zamorini, Pulque o de la embriaguez sagrada. Tenemos este interesante libro. Y también tenemos El rey del pulque, Mario Ramírez Racaño. 2 recomendaciones de libros para saber qué nos llevamos a la boca y que hay que llenar también el cerebro con ese conocimiento. El cerebro y el espíritu, y con Desde el pulque se luego. puede lograr. Además, se puede visitar el Museo del Pulque Así es. en la Ciudad de México. Sí, justo junto a la iglesia de San Judas Tadeo de San Hipólito, muy cerca del Metro Hidalgo. Muchísimas gracias. A ustedes. Oye, pero está reclamando aquí algo, Rafa, no le entiendo. A ver, Un vamos a tornillo. googlear. Hubiera traído una degustación, no solo libros, es lo único que digo. Gracias, Víctor. Para la Gracias próxima, a ustedes. ahí nos debe la degustación. Prometido. Muy bien. Y bueno, pues antes de irnos a la pausa, vamos a visitar una de las riquezas de la República de la mano de los cronistas del Renacimiento mexicano, que hoy nos invitan a volver la mirada a San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Volvemos. San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Miguel Ángel Muñoz, soy cronista adjunto de San Cristóbal de las Casas. Y bueno, tuve la oportunidad de escribir este libro de historia de San Cristóbal. Es una introducción para el turismo, para que conozcan y se adentren a este pueblo mágico, el llamado también el más mágico de los pueblos mágicos. San Cristóbal de las Casas, a través de este libro, tiene una reseña que lleva de la mano al lector, sobre todo empezando precisamente por la parte de la fundación. Es una ciudad muy antigua, la 10ª más antigua de nuestro país. Posteriormente vamos hablando una reseña significativa de la historia de los barrios. Los barrios tenían asignadas diferentes tareas, se presentan en el libro los artes y los oficios. Es muy importante mencionar el tema gastronómico porque San Cristóbal es punta de lanza en esta materia, históricamente hablando. Destacan actualmente platillos muy emblemáticos como la sopa de pan, el asado coleto, los chiles rellenos, el mole, la lengua en azafrán, el tachihuil, que todavía son platillos que han perdurado hasta nuestros días. Además de los barrios, de la gastronomía, hablamos un poquito de fiestas tradicionales, cómo se celebran las fiestas en los barrios. Se habla precisamente de las fiestas religiosas y las fiestas de índole, llamémoslo así, popular. Y por último cerramos un poquito con algunas recomendaciones. En el libro vamos hablando un poco de la arquitectura, que es muy importante, y hacemos recomendaciones. En la parte de arquitectura hablamos de los templos. Los templos en San Cristóbal yo creo que son el referente arquitectónico y visual de la ciudad. La Catedral, Santo Domingo, el Arco del Carmen, el Templo de Santa Lucía, la Merced, San Francisco, San Nicolás, por citar algunos. El tema de la fundación, esta mezcla de culturas, más el tema ecológico y toda la cultura que emana de Chiapas a partir de la presencia de los mayas desde el periodo preclásico, pues generan un sincretismo fabuloso para que toda la gente pues tenga un pretexto para visitar y disfrutar a San Cristóbal de las Casas a través de este libro, y bueno, que sea precisamente nuestro destino, el pueblo más mágico de los mágicos, sus próximas vacaciones en nuestro país.
Ya lo anticipaba, mañana se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y Canal 22 tiene preparada una programación muy especial. Échenle un ojo. Durante todo el mes de agosto, Canal 22 celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. En Visión Periférica, el 8 de agosto a las 22 horas, se presenta el filme Canción para un Amigo, una celebración a la música purépecha del director Juan Pablo Villaseñor. Más tarde, a las 23:20 horas, se transmitirá el cortometraje Tlalinantli, un trabajo narrado en náhuatl. El 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la oferta se amplía. A las 17 horas, se estrena Yanomami, una producción original de Vale TV, televisora cultural venezolana, la cual se adentra al pueblo origen más antiguo y misterioso del continente americano. A las 19 horas, se transmite La Armonía del Viento, filme documental que describe la importancia de las bandas filarmónicas del Centro de Capacitación Musical y Desarrollo de la Cultura Mije de Santa María Tlahuitoltepec, en Oaxaca. Y a las 21:30 horas pasará el concierto Alejandra Robles y las Mujeres del Viento Florido, dirigido por Leticia Gallardo. Como parte de la tercera muestra de cine indígena, el lunes 15 de agosto a las 22 horas, se exhibirá Cuando cierro los ojos, documental de Sergio Blanco y Michelle Ibabén, que exponen los casos de los presos Adela, hablante de Mazateco, y Marcelino, hablante de Mixteco. Desde la cárcel denuncian torturas físicas y psicológicas, confesiones forzadas y la firma de documentos que no comprendían. A finales de agosto también se renueva La Raíz Doble con Mardonio Carballo, programa que destaca por dar protagonismo a las comunidades indígenas. Esto es solo parte de la oferta que ofrecerá Canal 22 en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Noticias 22, Julio López. Dos figuras trascendentes en distintos campos de la historia de México, pues ahora los vamos a presentar. Vamos a las efemérides. El 8 de agosto de 1879 nació en San Miguel Anenecuilco, Morelos, Emiliano Zapata Salazar, quien habría de convertirse en uno de los principales líderes militares de la Revolución Mexicana y en un símbolo de la resistencia campesina y de la lucha contra la explotación laboral. El lema "La tierra es de quien la trabaja, que se le adjudica" sintetizó el ideario que tras su muerte se materializaría en la reforma agraria durante el gobierno de Lázaro Cárdenas. El legado del llamado caudillo del sur va más allá de los cientos de monumentos en su honor o de las incontables calles, escuelas y poblados que llevan su nombre. Los historiadores están de acuerdo que, de no ser por su participación en el conflicto armado, la Revolución Mexicana hubiera concluido solamente con un relevo en la presidencia del país. El 8 de agosto de 1926 inició el trayecto vital del artista plástico Arturo García Bustos, quien diera sus primeros pasos en el mundo del arte como discípulo de Frida Kahlo, así como ayudante y colaborador de Diego Rivera. Posteriormente, fue integrante del Taller de Gráfica Popular, donde plasmó sus inquietudes revolucionarias y su talante de luchador social en cientos de obras gráficas, que hoy conforman un importante acervo visual en resguardo de diversas instituciones, como el Museo Nacional de la Estampa del Imbal. Y nos despedimos, hoy lo hacemos recordando a una de las leyendas contemporáneas del séptimo arte. Se fue Olivia Newton-John,